Serie número 4. Y fueron halladas tus palabras, y yo las comí. Ministrada por el hermano Miguel Ma, parte 72. Amados hermanos, amadas hermanas, nosotros estamos viendo las porciones de la palabra de Dios, donde el Señor dice: quien tiene oído para oír, oiga. Comenzando en el día de hoy, vamos a ver ahora una porción que está en Apocalipsis 2 y 3. Esa porción es una porción donde nosotros tenemos la siguiente palabra: quien tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los capítulos 2 y 3 tenemos 7 veces tal afirmación. Quien tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Para que nosotros podamos comprender ese contexto, para que podamos comprender aquel que está en el corazón del Señor, nosotros necesitamos comenzar por Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. En ese versículo nosotros podemos ver que hay una revelación, que es la revelación de Jesucristo, que Dios desea mostrar a sus siervos. Podemos ver que Dios tiene ese deseo de mostrar a sus siervos las cosas que deben acontecer pronto. Y nosotros sabemos que hoy estamos viviendo la era del Apocalipsis. Entonces esa palabra de Apocalipsis es una palabra extremadamente actual, práctica para los días de hoy. Necesitamos ver que Dios desea dar una revelación a sus siervos. La revelación dice que es de Jesucristo. Y para eso, Él reveló, Él notificó a su siervo Juan. Si Dios notificó a su siervo Juan, es porque Él tiene un deseo de que esa revelación nos alcance. Porque Dios desea mostrar esa revelación a sus siervos, y nosotros somos siervos de Dios. Entonces esa palabra, amado hermano y amada hermana, es para mí y para usted. Y aquí, en el versículo 2, Juan dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Él recibió esa revelación y Él la probó. Él vio y dice que esa es la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Aquí nosotros podemos ver que la palabra de Dios produce el testimonio de Jesucristo. Entonces esa revelación de Jesucristo que Dios nos muestra por intermedio de su palabra produce en nosotros el testimonio de Jesucristo.
Qué cosa maravillosa. La revelación de Jesucristo, al alcanzarnos, produce en nosotros el testimonio de Jesucristo. Y en el versículo 3, él hace una afirmación extremadamente importante. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Nosotros estamos teniendo esa comunión debajo del tema. Halladas tus palabras, yo las comí. ¿Cómo nosotros podemos hallar las palabras del Señor? Leyendo y oyendo. Eso es lo que nos dice el versículo 3. Bienaventurado aquellos que leen y aquellos que oyen las palabras de la profecía. El Señor nos ama. Nosotros podemos leer la palabra. Nosotros podemos leer libros espirituales y por medio de la lectura ganamos la palabra. Y comemos y disfrutamos de la palabra. Nosotros podemos oír las palabras. Nosotros tenemos las palabras escritas y las palabras habladas a nuestra disposición. Si nosotros leemos y oímos las palabras del Señor, nosotros somos bienaventurados, mas tiene un punto más: leer, oír y guardar. Porque ese versículo 3 dice: bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Ese versículo muestra claramente para nosotros que por el hecho de el tiempo está cerca, la venida del Señor está próxima. Nosotros necesitamos leer y oír la palabra. No solamente leer y oír, mas también guardar. ¿Qué significa guardar? Guardar es vivir, es practicar. Entonces, podemos ver cuando en el versículo 3 nos es dicho: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía. Eso tiene relación con el versículo 2, la expresión la palabra de Dios, el cual probó la palabra de Dios. Y cuando en el versículo 3 habla de guardar las cosas en ellas escritas, de guardar y vivir esa palabra, eso está relacionado al testimonio de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros encontramos la palabra de Dios y comemos, nosotros pasamos a vivir esa palabra. Entonces la palabra de Dios produce un testimonio, que es el testimonio de Jesucristo. Alabado sea el Señor. Aquí nos muestra la importancia de la palabra escrita, lavada, en esos momentos que anteceden la vuelta del Señor. Nosotros contactamos la palabra escrita y la palabra hablada a fin de guardarnos, a fin de vivir, para ser la expresión de la palabra y el testimonio de Jesucristo.